Así ¿Por es. quién va a votar? A ver, yo creo que todos ustedes ya saben. Yo vengo a votar por Ernesto Cordero, ¿no? ¿Qué avisora de esta Esto elecciones es internas? una fiesta democrática donde todos los panistas puedan venir a ejercer su voto libremente, donde puedan participar y puedan decidir quién nos debe de representar rumbo a las elecciones de julio, del 1 de julio, ¿no? Que esto es la esencia del PAN. ¿Acarreos, nada de eso? ¿Cómo la considera que hay denuncias al respecto? No, yo no he visto ninguna denuncia y eso pues es algo que pues, el partido resuelve y recibe, ¿no? Lo que va a mi persona, pues yo no tengo ese tipo de información. ¿Cuántos votos espera cosechar para Cordero en este estado? No, la verdad es que no sé, por lo menos el mío, y dice mi esposa que también vamos a ver, pero también tiene el voto secreto. Gobernador, dependiendo del resultado, ¿esperaría la unión con el candidato que quedara fuera con fuera? Ese es un tema muy importante, la unidad. Independientemente de qué es lo que decidan los panistas con su voto el día de hoy, a nivel nacional, debe de haber unidad y debemos de cerrar filas todos en torno a quien digan las mayorías, respaldarlo, fortalecerlo y irnos a estructurarnos de alguna manera, respetando los tiempos de ley, para poder enfrentar las elecciones del 1 de julio, que es lo más importante. Pero sí, definitivamente, a todos hay que solicitarles unidad, hay que respetar el resultado del proceso y sumarnos inmediatamente en un solo proyecto y en una sola familia que somos los panistas.